Seguimos en la tertulia de este miércoles 2 de febrero del año 2022. Gabriel Budiño, Leonardo Costa, Patricia González, Agustín Iturralde nos acompañan en la mesa. Segundo tema. El director nacional de Bomberos, Ricardo Riaño, sostuvo ayer en el Parlamento que en los incendios de Paysandú y Río Negro que ocurrieron a principios de año hubo 5 focos que tuvieron ribetes de intencionalidad. Riaño concurrió ayer a la Comisión Permanente del Poder Legislativo junto al ministro del Interior, Luis Alberto Heber, el ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca, Fernando Matos, el ministro de Defensa, Javier García, y el ministro de Ambiente, Adrián Peña, para informar de manera oficial sobre estos incendios que afectaron a montes y cultivos en el mes de enero, los fuegos de mayor extensión en la historia de Uruguay. Riaño dijo que el fuego en la zona de Algorta fue accidental, que se inició dentro de la carga de un camión liviano. Sin embargo, al quinto día se hizo una investigación sobre 5 focos lejanos a los principales que aparecían con esa característica, intencionalidad. En algunos de esos puntos, dijo, identificamos líneas horizontales de más de 100 metros con algún elemento acelerante como combustible. Encontramos indicios de la existencia en los troncos de combustible y determinaba que en muchos momentos cuando intentábamos extinguir, el agua reaccionaba e inclusive no lo apagaba fácilmente. También sumado a ello, pudimos visualizar que las zonas donde se iniciaron los focos de profeso eran áreas donde susceptiblemente, si se hubieran propagado libremente, hubieran afectado grandes dimensiones de forestación comercial en las cuales todavía no había sido afectada. Entonces digo, quien lo propiciaba o quien lo iniciaba tenía conocimiento de lo que estaba haciendo. No es nuevo esto, 100% nuevo no es, pero ayer se aportaron más detalles en ese sentido. ¿Cómo vieron ese aspecto de la sesión de ayer? ¿Otras puntas que hayan surgido en la deliberación? ¿Quién arranca? Gabriel. No, a ver, yo hay una cosa que... Sí. Hay una cosa que me gustaría decir de arranque, es que yo sueño a veces con que algunas cosas cambien estructuralmente. Ahora hablábamos en el corte de lo que cuesta en Uruguay cambiar cosas estructurales. Y una de ellas es que no sé hasta qué punto Bomberos debería depender del Ministerio del Interior y no debería ser algo más parecido a una estructura más civil, digamos, que en el Ministerio del Interior. Que tiene que ver también con la participación de militares de las Fuerzas Armadas en todas estas actividades, ¿no? Donde las Fuerzas Armadas parecen ser como, digamos, una ficha de recambio que se puede utilizar para situaciones de emergencia, y cuando no deberíamos en realidad achicar un poco el tamaño de nuestras Fuerzas Armadas, principalmente por la parte de armadas, y concentrarnos en la parte más de fuerza y tener recursos destinados a cosas que son importantes, como la protección de fronteras, como es el tema de inundaciones, de incidentes como esto, ¿no? Entonces me parece que hay una cuestión ahí más de fondo que tiene que ver con cómo fortalecemos las estructuras que tienen que ver con la protección de este tipo de cosas, de incendios, pero también de inundaciones, de otros desastres naturales, que sin duda van a ocurrir más por cambios climáticos. Ya lo hemos visto en los últimos meses en forma significativa. Entonces ahí creo que hay una cuestión más de fondo de pensar qué queremos de servicios de emergencia y qué queremos también de las Fuerzas Armadas en este sentido. ¿Por qué? Porque ante un incendio terminamos citando al ministro de Defensa para hablar de estas cosas. Entonces, la otra es cómo algunas personas aprovechan estas cosas, como que alguien haya producido en forma intencional un incendio, para salir con cosas medias raras, ¿no? Me llamó la liviandad con que el senador cabildante Raúl Lozano habla de terrorismo. Es decir, para decir en el Senado de la República que hay actos terroristas, es como una apuesta bastante fuerte, ¿no? Dijo, le preocupa el tema de la intencionalidad en los focos de incendio. Puede que se haya tratado de un pirómano. En algún momento se habló de móviles políticos, y creo que es más grave todavía porque ahí ya estamos hablando de terrorismo. Obviamente, si hay provocaciones de incendios y de incendios colaterales en oportunismo, es preocupante, hay que investigarlo, hay que buscarle
las razones que ocurran en eso y castigar a quien haya que castigar. Pero cuando se aprovechan estas cosas para hacer otro tipo de jugadas políticas, la verdad da pena. Y señalo de que me pareció de bastante altura, tanto del gobierno, es decir, o de la coalición multicolor, como de la oposición, el tratamiento que se le dio a esto, ¿no? No hubo ni un linchamiento de ministros porque sí, y fue la propia coalición de gobierno que se mostró a favor de traer este tema al Parlamento para estudiarlo. Yo creo que Adrián Peña tiene una visión mucho más de asumir responsabilidades que otros actores del gobierno, pero hay una actitud proactiva hacia la construcción de esto es un tema que no puede pasar desapercibido. El ministro Luis Alberto Heber hizo autocrítica sobre los recursos con que cuenta la Dirección Nacional de Bomberos. Sí. Dijo, no tenemos lamentablemente una flota acorde como la que deberíamos tener. Y esto viene de larga data, agregó. La última gran compra que se hizo fue en 1987. Después tuvimos parches, todos, reconoció. Es necesario tener una política de renovación de la flota para incendios pesados. ¿Decías tú, Neco? Sí, Bomberos siempre fue la cenicienta del Ministerio del Interior. Porque en Uruguay, como tenemos esa visión de que nada pasa, tampoco hay que prevenir demasiado los incendios. De hecho, en las ciudades las construcciones no son del tipo de construcciones que tenemos, por ejemplo, en Estados Unidos, donde los bomberos están presentes y por tanto siempre estaba librado al azar de que las cosas no ocurrían. Pero cuando como cambió la matriz productiva en Uruguay a un sector forestal tan difundido, y sin perjuicio de que los propios las empresas forestales tienen sus sistemas de aviso y de aviso temprano de incendios, etcétera. Uno lo puede ver en varias bases que están en el interior, con helicópteros, con aviones que van mirando focos. La realidad es que ante un acontecimiento como el que sucedió, no hay preparación posible. Uno lo ve lo que pasó en Chile, lo que pasó el año pasado en la costa oeste de los Estados Unidos. O sea que, por más que se hace inversión, que hay que tenerla y hay que tener inversiones, siempre se hablaba de los aviones hidrantes que nunca vinieron. Yo creo que hay que hacer una inversión muy fuerte porque lo que le va a costar al Uruguay en seguros pagar estos incendios va a ser mayor que la inversión que se hubiese realizado. Es cierto que el tratamiento fue serio. A mí me queda una cuestión un poquito amarga de las palabras del director de bomberos. Porque me parece que genera una sospecha de intencionalidad sin decir bien qué, cómo, cuándo. Y eso da lugar a que cualquiera puede utilizarlo como quiera, hay móviles políticos o móviles lo que sea. Un incendio así en esas condiciones, hay que decir dónde se inició básicamente en un camión que se incendió en la ruta 25 y ese fue uno de los focos. Ahora, me parece que esa acusación me pareció liviana. El resto de la necesidad de invertir en bomberos, no hay duda que hay que hacerlo. Y también me parece bien lo que decía Gabriel, si es el mejor lugar donde tienen que estar bomberos. Yo ahí, desde el punto de vista de la estructura del Estado, no tengo mucha idea. Lo que sí me parece es que hay que darle importancia política más allá de donde esté. Yo iba a decir una de las cosas esta que dijo Neco sobre lo de la intencionalidad que me hace ruido. Primero porque no tengo idea, o sea, no se me ocurre nada de por qué. A mí no se me ocurre porque una persona armaría una línea de 100 metros, pero porque no tengo ni idea en qué están. O sea, si es para cobrar el seguro, si es en contra de otros, si es porque te encanta prender fuego bosque. O sea, estaría bueno que si la tirás así como que haya, no sé, porque me parece que a la mayoría de las personas nos queda como una sensación de chan, ¿y por qué alguien prendería fuego un bosque? Entonces, eso me pareció raro. Lo otro que me saca año de vida es escuchar a Heber decir no sé sobre este tema. La verdad es que no pretendemos que sepa sobre todos los temas, pero que, no sé, para los asesores de Heber que no lo diga más. O sea, porque lo dice siempre que va al Parlamento y dice yo sobre este tema no sé, pero está bien, los técnicos son técnicos, él es el político, que hable sobre el tema, está bien, pero que me parece que es innecesario.
Yo creo que hay una cosa ahí sobre dos cosas. Uno, sobre la inteligencia, la discusión sobre la inteligencia, las investigaciones, la inteligencia civil, o sea que hay todo un debate que nos cuesta un montón dar, porque es una discusión difícil para el sistema político, pero me imagino que están habiendo investigaciones, si hay incendios, ¿no? Si hay intencionalidad en los incendios, están habiendo investigaciones y trato o tiendo a quedarme tranquila de que alguien está investigando sobre eso y que hay un sistema de inteligencia civil que funciona en relación a ese tipo de cosas cuando el daño es un daño de ese tamaño. El caso está en la justicia, ¿no? Hay una investigación a partir de una denuncia en fiscalía. Bien. Y lo segundo es sobre esto que hablaba Gabriel, el cambio climático, los desastres y como una reforma y un repienso. Porque creo que entre otras cosas lo que nos empieza a pasar es que nosotros siempre decíamos, bueno, acá no pasan las cosas que pasan en otros países, que son realmente graves. Y, bueno, están empezando a pasar cosas que son realmente graves, que pasan en otros países y acá también pasan. Hablo de las inundaciones, que ya habíamos hablado la otra vez, que sí, tiene que ver con los drenajes, bueno, pero estoy hablando de cuando la inundación está, cuando la gente está inundada y vos tenés que sacar a la gente del lugar en el que está y de cómo operás rápidamente sobre eso, en el incendio, cuando los incendios llegan a las casas. Entonces, en esto de pensar las estructuras del Estado, no porque yo tenga idea de dónde tendrían que ir los bomberos, no lo sé, lo mismo de Neco, pero sí empezar a pensar, ¿no? Cómo se construye una estructura que sea capaz y que esté preparada y que esté formada y que hayamos resuelto colectivamente, ¿no? En el Parlamento se resuelva cómo se actúa ante desastres, porque creo que porque después se empieza a llamar al ejército, que sí me parece obvio, porque tiene que ser una estructura capaz de responder a una línea de mando, ¿no? Cuando hay un desastre hay que responder a la línea de mando, pero es el ejército que lo tiene que hacer, no está preparado para eso además. O sea, está preparado para otra cosa. Entonces capaz que tenemos que preparar gente para eso y que los bomberos tienen que actuar en conjunto con otras fuerzas y tenemos que empezar a pensar que cómo el Estado responde ante los desastres climáticos es una responsabilidad que para los próximos años, y creo que es una buena noticia el diálogo interpartidario, porque no es un problema, eso sí, no es un problema de este gobierno, ¿no? Es un problema de este gobierno, que es el que gobierna ahora, pero es un problema de Estado sobre el que tendríamos que empezar a construir algún consenso. Se alegra Agustín que esté hablando de que le dé para adelante al gobierno, ¿viste? No, para adelante al gobierno, no, me alegro de tener después de esto es lo más que le puedo dar, esto es lo mejor que puedo hacer. Del tema anterior, que nos dividió tanto, tener tanto consenso en la mesa con este tema. Tengo acá algunos mensajes de oyentes, por ejemplo, quienes proponen que de los integrantes de las Fuerzas Armadas, una porción, y da números, pero bueno, supongo que esto es ya bastante más discutible, una parte pase a el cuerpo de bomberos, ¿no? Reducir Fuerzas Armadas con efectivos que pasan al cuerpo de bomberos. Después, ¿quién es el que manda el mensaje? Te lo manda Rubén. Y después Albérico dice, hay que crear un instituto para la investigación de incendios. Hay mucho en fuego, agrega en un jueguito de palabras, ¿no? Hay mucho en fuego. Un instituto que esté fuera de la Dirección Nacional de Bomberos, integrado por bomberos, Banco de Seguros del Estado, Fiscalía, Policía, Fuerza Aérea y Facultad de Ingeniería. Creo que lo principal que para mí destacar es lo que llaman varios contertulios de la seriedad y la madurez con la que se aborda un tema que es un problema del país, estructural, y es un típico tema que mientras no pasa nada es un seguro que pagás, ¿no? Tener una buena capacidad, al tener una buena inversión, capacidad logística de bomberos, es un seguro que probablemente quien lo haga no lo vaya a usar, o lo vaya a usar poco, no va a usar porque te implica una inversión muy grande en algo que no sabes cuándo lo vas a precisar. Pero creo que si sirvió para algo estos incendios de verano que tenemos es que en Uruguay tenemos un nuevo desafío, ¿no? Más allá del tema de la eventual intencionalidad, que ahora quiero entrar ahí un minuto, Uruguay hay dos novedades, que es el cambio de la matriz productiva, la relevancia que tiene la forestación en este país de hace algunas pocas décadas, y el cambio climático, que son dos cosas que hacen que lamentablemente nos vamos a tener que acostumbrar a que estas cosas puedan pasar mucho más. Entonces en eso creo que saludar la madurez con la que se llevó y la discusión y esto tiene que tener un corolario, ¿no? Es bueno, ¿cómo le ponemos el cascabel? ¿Qué cosa de fondo, no para este año, no para este semestre, para el año que viene, sino de fondo vamos a hacer para que cuando vuelva a pasar estar mejor parado? Que tampoco se desprendió muy claro de la idea del Parlamento. Sobre la eventual intencionalidad, que creo que es lo que llamó más la atención y lo que hizo que sea más noticiable la interpelación. A ver,
creo que sí, a mí me dejó gusto a poco que faltaron datos, ¿no? No los tienen por qué dar ahí, capaz que presentar la denuncia a Fiscalía, capaz que tiró la punta del tema y en Fiscalía presentó pero creo que ahí hay dos riesgos que hay que tratar de mantenerse quitando. Uno, el ser alarmista y decir, bueno, acá hay terroristas que... Pero también pensar que acá no pasa nada, esto es pura casualidad. Probablemente, si yo tuviera que rasgar, probablemente fue un pirómano, no tengo razones para pensar que fue otra cosa, que como pasan. Pero bueno, pero... El director de bomberos dijo, lo escuchamos en la grabación, dijo, en las zonas donde se iniciaron los focos de exprofeso, eran áreas donde, si el fuego se hubiera propagado libremente, habría afectado grandes dimensiones de deforestación comercial que todavía no habían sido afectadas. No hay que descartar ninguna hipótesis. No hay que descartar ninguna hipótesis que sea... A ver, hay mucha gente que está contra la deforestación. En otros países han pasado otras cosas. Sin descartar hipótesis y sin caer en el alarmismo, esperemos, me alegro, ya presentado en Fiscalía, que se investigue, tratar de evitar la alarma pública, pero sin descartar ninguna hipótesis, porque en otros países han habido otras cosas que no estamos libres. Un comentario que tiene que ver con una mención que se hizo al pasar, la importancia del bosque nativo y de la pradera natural, digamos, ¿no? Que fue reconocido como un elemento de barrera natural contra la expansión del incendio, ¿no? Y lo poco consciente que somos de eso, ¿no? Ahora estamos en verano, todos nos encanta hacer asado con bosque nativo y así a veces estamos con algunas deforestaciones de otro tipo de cosas, ¿no? De ese bosque pequeño, de esas praderas que parecen inútiles y que tienen algunos juegos en los ecosistemas, que no es solo cambio climático, es también a veces algunas acciones que tomamos en el desarrollo, que obviamente es necesario, pero que a veces como que hay que tomarle una vuelta de conciencia más. Y eso también tiene que ver con la formación de las personas. A mí me tocó este verano en uno de los focos de esos incendios, yo estaba en Parque del Plata, tuve uno de estos incendios que estuvo a una cuadra y un bosque, y aparte ese bosque se tiende de Parque del Plata Norte hasta Atlántida, hasta Estación Atlántida. Y en realidad fue un foco que lo controlamos los vecinos, digamos, ¿no? Y vos veías acciones de personas ahí con todo el cariño del mundo y con toda la buena voluntad, porque lo que metió esa gente no tiene nombre. Yo estoy gordo, pasado de peso, o sea que mi tarea fue mínima respecto a un montón de gente, pero también los riesgos que asumen esas personas por falta de conocimiento, por un montón de otras actividades. He tenido alguna formación mínima de cómo actuar en incendios forestales y sin embargo veía gente tomando riesgos inútiles. Eso tiene que ver con formación. También he estado en incendios en la torre al final parece que el culpable soy yo, porque he estado en varios lamentablemente, pero se incendió la torre donde en la empresa para la que trabajo, se incendió 2 pisos más abajo un apartamento, y también las reacciones de las personas no tienen nada que ver con lo que hay que hacer, digamos, ¿no? En un momento estábamos todos mirando el incendio en el mismo lugar donde iban a llegar los bomberos con camiones y había que despejar ese tema, esa área, y la gente no tiene formación para estas cosas. Entonces, si vos estás en edificios y te empezamos a tener zonas más densamente pobladas, también hay un tema ahí de riesgos que tiene que ver con cómo empezamos a educar a las personas para las crisis, ¿no? El otro día fue noticia de la formación para el desastre. En Paysandú fue noticia de que movieron prefectura naval de una zona inundable. Es decir, la prefectura estaba puesta en un lugar donde era inundable y se movió ahora a una ex dependencia de ACE, porque uno de los problemas que tenía la prefectura para dar soporte en Paysandú en las inundaciones es que ellos mismos tenían que ser autoevacuados, digamos, ¿no? Entonces, nos falta una cultura enorme que tiene que ver con entender que los riesgos hay que gestionarlos. Y ahí sí entra la deformación profesional. Lo último, Neco. No, lo de la prefectura de Paysandú en realidad siempre estuvo en el puerto, y el puerto se inunda. Lo que pasa es que se me ocurriría que es difícil que la prefectura esté lejos del agua. Pero se movieron ahora a una zona no inundable, ¿eh? Sí, no sé, también son esas cosas que a veces uno no logra entender. Pero bueno, no sé, yo creo que en Uruguay hay poco, y comparto eso que decía Gabriel, hay poco manejo de riesgo. En Uruguay uno siempre, cuando analiza los riesgos y decir, bueno, ¿dónde tengo que poner recursos para prevenir? Siempre estamos actuando sobre, como se dice en campaña, sobre el pucho de la escupida, ¿no? Sí. O sea, estamos corriéndola siempre de atrás. Y las empresas forestales, la Asociación de Forestales del país, justamente invierten como $3 millones por año previniendo focos. Ahora, esto acá que pasó era de una magnitud que solo lo podía parar como se hizo y como ocurrió la lluvia, ¿no?
porque si el día primero, yo justo estaba en Paysandú en ese momento, no hubiera llovido los pocos milímetros, pero con la intensidad que llovieron, probablemente esa zona no hubiera pasado lo que pasó. Entonces, estamos digamos, un poco a merced de lo que suceda en estos temas. Y me parece que la previsión, sobre todo sabiendo de que este enero iba a ser muy seco, porque esto se sabía ya, yo creo que en septiembre ya sabíamos que estaba la niña, el fenómeno de la niña de por medio, parecía razonable de que tenían que gestionarse algunos recursos. Es muy difícil que el que no es bombero sea bombero. Transformar gente en bombero hay que capacitarlo. Eso que decía el oyente de pasar gente al ejército no es tan sencillo. Yo fui muy amigo de un director nacional de bomberos que fue director en Paysandú, y a partir de ahí hicimos una muy buena amistad. Y el individuo siempre decía, el bombero sabe cómo apagar el fuego, la gente no. Claro. Y creo que en eso no es tan sencillo tratar de justamente de hacer algo de la nada. No, pero supongo que esa idea no recursos. implica, la idea esa de hacer algo de la nada, implica que ese personal que pase de las Fuerzas Armadas a bomberos tenga su formación también, ¿no? Obviamente. Lo que pasa es que, a ver, en bomberos es un tema de recursos, y los recursos en bomberos cuestan caro porque el material es caro. Y la inversión en bomberos, yo en eso estoy de acuerdo con Heber, siempre ha sido rezagada o relegada. Y creo que si hay algo que mostraron estos incendios es que por mucha planificación ambiental que yo pueda hacer de que no se construya tantos metros, hay plantaciones que son de años, hay Piedras Coloradas vive adentro de plantaciones de árboles. Era imposible, no llegó porque llovió, reitero. Antes de cerrar el tema, dejo esta ventana abierta. Víctor, uno de los oyentes que manda mensajes, está preocupado por el desconocimiento del tema que reina en estas discusiones. Creo que no se refiere solo a esta, sino a la sociedad y incluso al ambiente político. Y agrega, están dejando de lado la labor gigante que hacen los técnicos prevencionistas, muchas veces no escuchados. Es un trabajo que hacen para empresas y también para el Estado. Son los profesionales, los verdaderos profesionales en todos estos temas. Y agrega, miles y miles de siniestros evitados gracias a la labor de los prevencionistas. Es un enfoque que nos queda pendiente. Creo que va a ser bueno hablar directamente con ellos como parte de una serie de notas sobre este tema.